En 1924, el entonces presidente de la República Dominicana, Horacio Vásquez, cede, por mediación de su esposa Trina de Moya, una parcela de tierra ubicada entre Santo Domingo y La Vega, hoy kilómetro 5 de La Vega, a Antonio Parrilla, colaborador en la reciente campaña electoral del 16 de mayo de ese año. Parrilla construye una casa en la parcela para él y su familia. En enero de 1930, Antonio Parrilla, por orden directa de Horacio Vásquez, es condenado a prisión perpetua y trabajo forzoso tras descubrirse que sostenía una relación amorosa con la esposa del presidente Vásquez. La casa fue quemada con las 3 hijas de Parrilla dentro. No hay registros de que esto haya sido parte de la orden dada por Vásquez. Artículo Realidad o Ficción. Sea usted el jurado. José Carlos Arcila. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a otro episodio más de Mitos y Leyendas Dominicanas. Nos adentramos en los oscuros pasillos de la historia de la casa embrujada del kilómetro 5 de la autopista Duarte. Mitos y Leyendas Dominicanas con Cristian Díaz. La casa del kilómetro 5 de la autopista Duarte ha sido una leyenda que ha acompañado por años a quienes han crecido entre La Vega y Santo Domingo, lo que llevó a que incluso tenga su propia película firmada hace unos años. Nos vamos a adentrar en toda la historia de esta casa y veremos qué hay de cierto y qué hay de ficción en ella. Fue Aldo Peguero, en la página en segundos.do del día 29 de agosto del 2016, que escribió un artículo donde tomaba un texto escrito por José Carlos Arcila, titulado Realidad o Ficción, sea usted el jurado, y cita lo siguiente. Para febrero de 1930, el entonces comandante del Ejército Nacional, Rafael Leonidas Trujillo, como forma de desafiar la autoridad del presidente Vásquez, firma personalmente la orden de liberación de Antonio Parrilla. En hechos no relacionados, opositores de Vásquez se levantan en rebelión, obligando a este último a renunciar a la presidencia e irse al exilio. Parrilla fue finalmente puesto en libertad el 3 de marzo de ese mismo año y retorna al lugar donde vio con vida por última vez a su familia. En marzo de 1930, Parrilla construye nuevamente la casa del kilómetro 5 de La Vega. Los cimientos que levantó entonces son los mismos que pueden observarse hoy en día en la casa abandonada de la carretera Duarte. Parrilla desentierra los restos de sus hijas y se cree que los enterró en algún lugar de la casa. Los lugareños dicen que lo malo de esa casa se encuentra enterrado en la fosa que está en la parte de atrás. En mayo de 1930, 3 testigos afirman haber visto cómo una mano blanca arrastró el cuerpo de la niña de 9 años, Fiordalisa Martínez, hacia el fondo del río Jimenoa. Su cuerpo nunca fue encontrado. Doy un toque aquí porque investigué esta información. No encontré ninguna información fidedigna ni ninguna noticia que tuviera el nombre de Fiordalisa Martínez o que dijera que una niña había desaparecido en el río Jimenoa. En los días subsiguientes, los vecinos reportaron oír a una niña llorando toda la noche en la casa del kilómetro 5. Entre septiembre de 1930 a enero de 1931, comenzando con Yorkelina Santos, un total de 12 niñas son raptadas, siempre en grupos de 3, del área alrededor del kilómetro 5 de La Vega. En enero 26 de 1931, Parrilla entra en el destacamento policial de La Vega y le dice al sargento en turno que ha terminado la tarea que le impuso el diablo, y acto seguido se hace una herida horizontal en el estómago con un machete. Muere en tan solo unos segundos. Se forma un grupo de policías y hombres del pueblo de La Vega para ir hasta la casa de Parrilla del kilómetro 5, donde encuentran un total de 12 cuerpos infantiles desmembrados y en estado de descomposición. Cuando el reporte llegó a manos de Trujillo,
todos los policías del destacamento de La Vega fueron trasladados a la frontera y se clasificaron como secretos los archivos de la subsecuente investigación. Se cree que por supersticiones del jefe, la casa no fue derrumbada. Sin embargo, el acceso a ella fue terminantemente prohibido hasta el final de su régimen, en 1961. Hasta el día de hoy la casa permanece abandonada. Se dice que en la casa puedes escuchar el sonido de una mujer caminando con tacones altos y quien quiera que intente pasar la noche en la casa, amanece fuera de esta. Tal vez los esfuerzos de Trujillo por ocultar la verdad de lo que había ocurrido ahí, en parte es lo que causó que no aparezcan noticias sobre este tema. Investigué en internet, busqué en varias fuentes y los nombres de las víctimas que aparecen aquí no aparecen en periódicos ni aparece información de que hayan existido. Por lo que parte es ficción, parte es real. La pregunta sería, ¿qué parte es real y qué parte es fantasía? Investigué más a fondo y encontré un artículo que prácticamente marca el principio del fin del misterio de esta casa. Fue publicado por Panky Corsino el 22 de marzo del 2012 en elcaribe.com.do y cita lo siguiente. Probablemente nadie del Cibao logró llegar a la juventud sin anidar en su interior el terror que sus mayores le infundieron sobre la casa embrujada de la autopista Duarte, donde los más valientes que intentaron dormir alguna vez amanecieron tirados y sin explicación en medio de la carretera. En campos como Tireo Constanza, donde el servicio de electricidad tardó en llegar hasta 1987, los ancianos dejaban en vilo las noches frías de los pequeños con diversas historias de terror sobre la vivienda y la leyenda. Pero a la casa, localizada en un pequeño alto de la autopista, mirando hacia el Valle de la Vega, parece que le llegó el fin de su misterio. Decenas de niños de los barrios más cercanos se acercan y entran a la vivienda en los últimos días, inspirado en la curiosidad de encontrarse de frente con algún fantasma u otra experiencia de carácter extrasensorial. La mayoría se mofa del supuesto misterio y algunos conductores se empiezan a detener en la autopista para saltar la cerca de alambre y llegar hasta la vivienda ubicada al pie de un gran árbol. No falta quien asegure que una vez a la casa le echaron gasolina y le prendieron fuego, pero se quedó igualita. Un motorista agrega, ahí vivió una familia, pero no se sabe nada de ella. Las personas se interesaron en el lugar por la película La Casa del Kilómetro 5, dirigida por Omar Javier, cuyo equipo de producción se empeña en realizar una promoción de la cinta que recuerda, salvando siempre las diferencias, la escalofriante cinta El proyecto de la bruja de Blair. Tuve la oportunidad de conversar con Omar Javier, director de la película, y me cedió el permiso para poder utilizar el audio de un video que se encuentra en YouTube, donde algunos de los actores y parte del personal que trabajó en la película dan testimonio de que tuvieron algunos encuentros o incluso llegaron a sentir o a escuchar cosas dentro de la casa. Mi familia son de La Vega, entonces cada vez que pasábamos por ahí frente de la casa, siempre nos hablaban de la historia de la casa, que la casa estaba embrujada, que la casa todo el que dormía ahí amanecía afuera. Entonces noté que la historia estaba un poco curiosa. Llega lo que es el cine, la fiebre del cine en República Dominicana con la película Nueva York. Y inmediatamente digo, pero ven acá, esta es la historia perfecta para una película de terror. Muy pocas veces yo había sentido miedo. Y he sentido miedo en mi vida 2 veces. Ese día que estaba grabando me tocó hacer una entrada solo a la casa a las 3 de la mañana. Se apaga la planta, se apagaron la luz y yo quedé en el bosque oscurito. Yo corrí como un loco. En la casa un frío, muchas veces nos daba frío a nosotros por la manera en cómo llegamos a este lugar desconocido. Entonces, e incluso la iluminación en momentos determinados pues se nos apagó varias veces. Eso pudo suceder como 15, 20 veces. Y cuando íbamos a observar, por ejemplo, la cablería, pues nos dábamos cuenta que realmente la cablería estaba normal.
Mira, durante la grabación en la casa, una de las situaciones que nos pasó fue que la planta no quiso prender. Ella prendía normal. Cuando comenzamos a grabar, la planta dejó de funcionar, teniendo gasolina, teniendo todos los equipos, nada le faltaba y simplemente no quiso grabar. Otra de las situaciones fue que todo lo que grabamos al día siguiente, cuando se fue edición, nada salió. O sea, todo se había borrado, nada. Un día completo grabando hasta las 5 de la mañana. Y cuando se fue a editar, nosotros quedamos así, absolutamente nada. Estuve 7 días en estado de coma. A Omar le dije, Omar, estoy grave, ven a verme después que estoy filmando la película, y algo me decía que Omar no iba a sacar esa película, que a mí me iba a hacer bastante daño. Y mis hijos y el sector donde vivo son testigos, no lo dejaban pasar. Y duré 9 días que cuando el doctor me miró, me dijo, no, esto es imposible. Yo sé cuando hay un efecto y cuando no. Omar un día llega y me preguntó, ¿solo y esto? Y yo, ¿el qué? ¿Eso lo hiciste tú? Yo, no, porque no me tocaba hacer eso. Él fue descubriendo poco a poco cosas que iban apareciendo en la película. Y a mí en particular, que en una de las tomas se ve un espíritu que me sale detrás. Eso no se montó con nada, no fue un efecto, simplemente detrás había una persona observándome y se le ve específicamente la chaqueta, todos los detalles y todo. Mira una persona mirando, mira los dos ojos, la nariz, la boca. A medida que se aleja, se va viendo mejor. Ahí está. Es un espectro. El proceso de grabación de la cinta captó la curiosidad de los niños, de los adolescentes que invadieron la casa. Y quizás por primera vez en muchos años, esta casa se vio llena de personas a todo momento. Aunque se sabe con certeza que hubo una familia que en los años 90 habitó en la casa. Bienvenido Acosta y su esposa, Mercedes Florentino, habitaron la casa durante varios años, a partir de 1995, según una historia publicada por Rudy Germán Pérez en el desaparecido vespertino La Nación, el 3 de enero de 1999. En esa ocasión, Florentino explicó que la casa pertenecía a Bartolo Gamundi, Bartolito, quien le permitió vivir allí con su esposo, 3 hijas y 4 nietos. La señora aseguraba que vivía allí sin que hasta la fecha me haya salido ningún muerto, como decía la gente, ni haya pasado nada anormal. Todo esto me lleva a pensar, ¿se habrá esfumado el misterio de la casa embrujada? Y fue un artículo que escribió Panky Corsino para la página launi.com.do el 16 de abril de 2018 que me dio la respuesta final a esto, ya que para sorpresas de muchos, la casa ha dejado de existir. Desapareció. Sí, desapareció para siempre la casa embrujada del kilómetro 5. Sí, la que despertó el terror de muchos, la vivienda de madera pintada de verde, en su mayor parte, que observaba solitaria desde el bosque a las personas que circulan por la autopista Duarte. Solo la parte de bloc en la que se levantaba queda ahora, oculta entre una arboleda creciente dominada por el yagrumo. Residentes del kilómetro 5 de La Vega evaden el tema con argumentos como «se cayó porque era de madera muy vieja». Una señora que mueve las fichas del dominó muestra una sonrisa temerosa. Creo que ahí pasaban cosas raras, porque una mujer que vivió ahí un tiempo las contaba. Es interesante saber que esta historia tiene 2 vertientes. Una vertiente culpa al presidente Vázquez de la muerte y de los sucesos acaecidos en la casa por Antonio Parrilla, y otra vertiente culpa a Trujillo, diciendo que todo el plan fue orquestado por Trujillo. Todo esto con el fin de hacer daño a la imagen del presidente Horacio Vázquez y que Antonio Parrilla pensara que la culpa de los crímenes había sido de este presidente. E incluso se dice que la orden de quemar a las niñas dentro de la casa fue también de Trujillo. Hay otras personas que opinan que mientras Antonio Parrilla estuvo en la cárcel, hizo un pacto con el diablo. Y de ahí que cuando terminó su supuesta misión, se apareció entonces en el destacamento, cometiendo luego el suicidio que describimos anteriormente.
¿Qué tanto es verdad? ¿Qué tanto es mentira? Eso quizás nunca lo lleguemos a saber. Soy Cristian Díaz y les invito a que nos encontremos en el próximo episodio. Soy Cristian Díaz y te invito a que nos escuchemos en el próximo podcast. Si tienes una historia o leyenda que te gustaría escuchar aquí, envíala a mitosyLeyendasdominicanas@gmail.com y lo haremos parte de este programa. Hasta la próxima.